esperando eso. Tengo una palabra hoy para compartir con ustedes que el Señor me viene remarcando hace tiempo. Hace unos días la organicé como para contarla. Por ahí vamos a leer muchos versículos de la Biblia, así que tengan paciencia. No hace falta que los busquen todos, si no llegan, no importa, porque son unas cuantas cosas. Lo que pasa es que no sé, lo que tengo en mi corazón, que podamos conocer a Jesús. No sé la idea que más de uno pueda tener acerca de Jesús. Para algunos Jesús es ese que estaba colgado en una cruz y que lo hemos visto en infinidad de crucifijos, que por eso nosotros los evangélicos no solemos usar crucifijos. Sí ponemos una cruz, pero no un crucifijo porque significa fijado en la cruz. Algo fijo en la cruz. Y Jesús no está en la cruz. Ese es el punto. Tuvo que pasar por ahí, pero ya no está ahí. Es un Dios vivo, que cumplió su misión en esa cruz, pero no se quedó ahí. Él murió, pero resucitó para darnos vida. Así que este tiempo también de Navidad nos vamos acercando a Navidad. Capaz que muchos todavía no están pensando en eso, aunque ya están pensando con quién van a pasar la Navidad, qué van a comer en Navidad, a quién le tienen que hacer un regalo y todo ese tipo de cosas que nos obligan a pensar antes. Pero la Navidad no es nada de todo eso. En realidad esas son cosas que le hemos agregado a las personas porque nos gusta, pero en realidad en el fondo es otra cosa. Por eso se hace ese día especial, el 20 de diciembre, que se va a hacer en la plaza, para contarle a la sociedad que la Navidad es Jesús. Jesús, Dios, que vino a buscarnos. Entonces, nuestro punto de partida para lo que yo les quiero contar hoy, y quisiera que leamos juntos cosas en la Biblia, para que vean que esto que yo les voy a decir no es ningún invento mío, no es ninguna deducción de mi cráneo, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar leyendo una profecía muy antigua que hablaba acerca de Jesús. Vamos a buscar, por favor, en Isaías 9, el libro de Isaías, que es, como algunos dicen, es la Biblia adentro de la Biblia, porque en ese libro de Isaías están condensadas muchos conceptos de la Biblia que después se lograron entender muchos años después. Esto se escribió, para que tengan idea, 700 años antes de Jesús, y define con un nivel de detalle lo que iba a ser el nacimiento, la vida, la muerte de Jesús, la obra que iba a hacer para rescatarnos a todos nosotros. Está todo contado acá, 700 años antes de que ocurriera. Por si a alguno le gustan las casualidades, qué sé yo. La cuestión es que en Isaías capítulo 9, en el versículo 2, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz les ha resplandecido. Así empieza a presentar Isaías desde un trasfondo profético, porque él no conoció a Jesús. O sea, él no habló de alguien que ya había entendido cómo era. Él habló porque Dios, el Espíritu Santo, le reveló que algo de esto iba a pasar. Una gran luz. Y así empieza. Y después, en el versículo 6, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El domingo pasado, con la palabra que nos compartía Federico, aprendimos que es normal en la Biblia y tiene muchísimo sentido que el nombre de Dios, que habíamos aprendido, ¿cuál era el nombre de Dios? A ver si se acuerdan. Yo soy. Que los hebreos lo ponían con esa serie de simbolitos casi reproducibles, pero la cuestión es que eso significaba yo soy. Pero resulta que ese yo soy se le pegan otros nombres o otros complementos del nombre que hablan de quién es Él. Por eso no es raro que a este chiquito, imagínense, los judíos estaban esperando desde toda la vida el Mesías, el Salvador, un ungido que iba a venir a liberarlos. En cada etapa que vivían, los iba a liberar de una cosa distinta, los iba a liberar de los asirios, los iba a liberar después de los romanos. En los tiempos de Jesús, el enemigo número uno eran los romanos. Iba a venir el Mesías en su caballo blanco y con su capa roja ondeando al viento y una espada así, y los iba a liberar. Resulta que el que los iba a liberar entró al mundo como un bebé. Y no es que vos decís: ¿a quién se le va a ocurrir semejante cosa?
Ya lo tenían escrito. Estaba escrito muchos años antes. Un bebé. Pero no un bebé cualquiera. Todos los que han tenido bebés ven ese bebé y lo ven tan tierno, tan frágil, tan necesitado. Este bebé venía con una mochila, no era con un pan, venía con una mochila llena de responsabilidad. Qué responsabilidad que traía este bebé. Pero estaba equipado, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, un bebé que se llama Padre. Es loco eso, ¿no? Pero es que era eso. Todo eso estaba contenido en ese bebé. Pero lo que yo quiero detenerme es en el versículo 7, donde habla de soberanía, la libertad de decidir, ¿sí? Es la soberanía. Paz, gobierno, habla del trono, habla del reino, dice, se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David. Es algo histórico, sí, eso. Y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Ningún rey tenía la capacidad de reinar para siempre. A más de uno le gustaría, a más de un gobernante que pasaron en estos últimos 100 años en la Argentina le hubiera gustado ser el gobernante eterno, pero ninguno lo logró. Este bebé venía con esa misión, ser un gobernante eterno. Y ahí entramos, piensen solamente un poquito las canciones que hemos cantado durante el culto, cómo hablan de un rey, hablan de un trono, hablan de dignidad, hablan de un montón de cosas que no son atribuibles a cualquier persona. Ese aspecto vamos a conocer hoy sobre Jesús, ese aspecto. La cuestión es que ahora vamos a buscar en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el versículo 30, ya Jesús está a nada de llegar, ¿sí? Después de tantos años esperando al Mesías, ya casi. Entonces un ángel se le presenta a María. Este relato es típico de cuando contamos la historia de Navidad, es un momento épico de la pobre María que tenía una vida tranquila hasta que se le complicó todo porque Dios la eligió para tener una misión tan importante, la de traer al mundo a su hijo y cargar con la responsabilidad de criar ese bebé con mochila. Así que así fue como se le presenta el ángel a María y dice en el versículo 30, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Mamita, qué favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El domingo pasado aprendimos algo acerca del nombre de Jesús. ¿Alguno se acuerda de dónde venía Jesús? Josué. ¿Y qué significaba Josué? No. Dios salva. Dios, sí, está con nosotros. Sí, eso era Emanuel. Pero no importa. Josué, Dios salva. Entonces, este era el nombre que le dijo el ángel que le tenían que poner al bebé. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Su padre era porque en la línea de abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo estaba el rey David, a quien Dios le había dado promesas respecto a esto. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Fíjense qué conectado que está con lo que había dicho Isaías por revelación de Dios 700 años antes. O sea, este bebé que estás por traer, María, es un bebé especial, va a ser un gran hombre, pero no solo porque va a ser un tipo famoso, sí, terminó siendo famoso también, pero no era lo más importante, tenía una misión enorme. Dios le dará el trono de su padre. O sea, es un bebé que está destinado a ser rey. Mucho lío se armó con el tema de Jesús como rey, porque era un rey tan raro. Los reyes nacen en lugares muy especiales, todos rodeados de personas que cuidan al bebé y a la mamá del bebé y todo mucho lujo. Pero este rey nació en un lugar ahí, en un establo perdido, en un pueblito perdido, donde nadie prestaba mucha atención. Ahí vino a nacer nuestro rey, porque otra particularidad de este rey es que es un rey humilde. Es un rey que no anda fanfarroneando su realeza, su sangre azul. Él se basa en otras cosas, ¿no? La cuestión es que
llegó Jesús. En la historia avanzamos un poquito en el libro de Mateo, en capítulo 3 de Mateo. Llega el momento, porque Jesús nació después de esto, todo lo que dijo el ángel y lo que dijo Isaías fue ocurriendo, y nació, y creció, y pasó 30 años casi de silencio. Hay 0,1 menciones de Jesús y su vida antes de esto. No porque no fuera importante, pero seguramente Jesús estuvo haciendo lo que hace la gente normal. Creció, aprendió, en ese tiempo iban a la escuela rabínica, fue, como todos los chicos, trabajó con su papá que era carpintero, y no se notó mucho, no destacó mucho, hasta que llega el momento en que Dios dice, bueno, listo, es ahora, pero primero vas a tener que hacer algo, y Jesús va a un lugar donde estaba algo así como un primo segundo que tenía, que era Juan el Bautista, y él también se quiere bautizar. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice, no, pará, acá hay un error, yo no te puedo bautizar a vos, porque Juan el Bautista sabe quién es él. No solo porque era medio pariente, sino porque sabía la misión que traía. Juan el Bautista era profeta. Entonces, fíjense lo que sucede en ese bautismo de Jesús. Dice en el versículo 16 del capítulo 3, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Para los que ya escucharon algo del concepto teológico de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estas tres personas de un Dios único, de golpe están ahí, a la vista. Jesús saliendo del agua, el Espíritu Santo que tuvo ganas, porque el Espíritu Santo es así de alocado y hace lo que se presenta como quiere. Acá dijo, ¿sabés qué? Hoy me copo con paloma, y bajó con forma de paloma, y el Padre desde el cielo diciendo, ven, este es mi Hijo, me encanta. Qué respaldo, ¿no? Para Jesús. Y la verdad que le venía bien porque tenía una gran tarea para adelante, necesitaba ese respaldo de papá. Así que hasta ahí vemos toda la previa de Jesús. Ahora vamos a ver una serie de pasajes donde vamos a ver todas las áreas en las cuales Jesús demuestra tener autoridad. Este es el próximo punto. Avanzamos uno más, ¿sí? No sé si... ¿Cómo estamos de horario? Bueno, tenemos algún minuto. Vamos a leer un poquito más entonces. Perdonen, los que les resulta pesado no busquen nada, simplemente escuchen. En Marcos capítulo 1, en el versículo 23, vemos un episodio. Jesús está recorriendo, ya empezó a caminar por un montón de lugares y se va encontrando con gente necesitada, ¿no? Y de pronto se encuentra con una persona que estaba poseída por espíritus demoníacos, por demonios. Ustedes saben que si alguno todavía llegó hasta esta edad y es un poquito ingenuo con este asunto, tiene que saberlo. Los espíritus demoníacos se meten y viven en muchas personas. Y cada vez que se abren puertas, cada vez que buscamos conectar con el poder de la oscuridad, estamos abriendo puertas. Algunas veces simplemente queda ahí en un pacto, un acuerdo hecho con el reino de la oscuridad, que existe, así como existe el reino de la luz, existe el otro. Bueno, pero en algunas ocasiones hay espíritus que vienen a vivir en las personas, y esos espíritus Jesús los puede sacar así. Vamos a ver ahora cómo lo hace. Dice el versículo 26, entonces el espíritu maligno, un poquito antes, leemos en el versículo 23, dice, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Imagínense a la gente que estaba ahí escuchando y de golpe un tipo ahí en el medio de la nada grita esto. Todos se quedan como diciendo, se rayó este señor, está viendo visiones. No. El espíritu que estaba alojado en él
entendía perfectamente lo que estaba pasando. Entendía perfectamente quién era este muchacho que apareció ahí, en la puerta. Lo pescó al vuelo y reaccionó, usando la voz, el cuerpo de esa persona, y le grita esto. Entonces Jesús le dice: cállate, cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Jesús no le habló al hombre, le habló al espíritu que estaba hablando a través de ese hombre. Silencio, cállate, salí. Entonces el espíritu maligno, ¿qué hizo? Sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. ¡Qué escena! Los que no creían en los demonios, ese día se fueron a la casa con una idea un poquito cambiada. Dijeron: wow, nadie me va a creer esto que pasó hoy. No entiendo nada de esto que pasó hoy. Dice, todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Les da órdenes a los espíritus malignos y le obedecen. Porque de última órdenes puede dar cualquiera, el tema es que le obedezcan. O sea, había alguien en un espíritu maligno que reconocía que había alguien ahí con autoridad superior. Como resultado, la fama se extendió rápidamente por toda la región, dice. Así que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús tiene autoridad sobre el reino del maligno. Leemos un poquito más, a ver cuál es el que viene después. Marcos 4:39. Marcos 4:39. Otro episodio famoso, este típico de película de Jesús y todo, esta no se la pierde nadie, seguro que muchos lo vieron. Jesús se va, después de haber tenido un día difícil, como casi todos los días de Jesús, se sube al barco con sus discípulos y salen, se meten en el mar, es como un lago grande que había ahí en Galilea, y resulta que en la mitad de la noche de golpe se empezó a levantar viento y viento y viento, y el barquito, que no era un gran barco, se empieza a sacudir y las olas empiezan a entrar al agua, adentro del barco, y todos se empiezan a asustar porque están muy lejos, no es momento de andar abriendo la vela porque los va a arrastrar vaya a saber dónde. Entonces empiezan todos a desesperarse. Entonces, en el versículo 39 dice que Jesús se levantó, dice, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡shh! Silencio, cálmate. ¿Y qué pasó? El viento se calmó y todo quedó tranquilo. Esto lo cuenta Mateo, él estuvo ahí. No es una fábula para chicos, él estuvo ahí. Entonces es tremendo que él pueda contar, no saben lo que pasó. Jesús le dijo al viento y el viento se calmó y el viento le obedeció. Entonces en el versículo 41 dice, ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús tiene autoridad sobre la creación, sobre las fuerzas de la naturaleza, básicamente porque Él estuvo ahí cuando las creó. Así que reconocen a quién le están haciendo caso, ¿sí? Este Jesús tiene poder sobre esto. Leemos otro, Marcos 2, ahí cerquita. Marcos 2, en el versículo 5. Jesús está sanando gente en una casa, no había lugar para que entren más personas, entonces unas personas traen a su amigo paralítico y dicen, el único que lo puede salvar es Jesús, el único que puede sanar a nuestro amigo es Jesús. Entonces rompen el techo para bajar a su amigo, diciendo, te juro que va a entrar. Este entra, no sé por dónde, no hay lugar en la puerta, no me importa, entramos por el techo. Literal, rompieron el techo y bajaron a su amigo ahí. Su amigo estaría, yo no sé si estaba fascinado o se moría de la vergüenza, pero la cuestión que de estar en la calle, de golpe estaba ahí, en su camilla, adelante de Jesús. Entonces Jesús dice, al ver la fe de ellos, en el versículo 5, le dijo al paralítico, hijo, estás sano. ¿Qué le dijo?
para los que conocen la historia y tienen la Biblia, dice: hijo, tus pecados quedan perdonados. Como que de golpe les cambió la bocha de lugar y atacó por otro frente. Todos estaban esperando que lo sanara. Y Jesús lo perdona de pecados. Bueno, sí, también soy pecador, pero tengo un problemita en las piernas. ¿Qué habrá dicho el paralítico en eso? Y esto nos habla algo, ¿no? Jesús estaba más interesado en su corazón que en sus piernas. Las piernas venían después también, no importa, todo llega. Pero había algo más importante que resolver primero: los pecados de este hombre. Tus pecados, los míos, son más importantes que cualquier otra cosa que te esté pasando. Tu choque con Dios es lo más importante que Dios quiere resolver, ¿sí? Así que acá estaba Jesús resolviendo esto. Entonces, claro, cuando él dijo esto, varios abrieron los ojos así, como diciendo: ¿y este quién es? ¿Desde cuándo el tipo perdona pecados? Eso solo Dios lo puede hacer. Y se quedaron regulando ahí, ¿no? ¿No será que todavía es Dios? Entonces Jesús le dice: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados que son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo: a ti te digo, levanta tu camilla y anda tranquilo a casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Nunca habíamos visto una cosa igual. Jesús tiene autoridad para perdonar todos los pecados. Y Jesús tiene autoridad para sanar. Totalmente. ¿Sí? Él lo puede hacer. Él elige cuándo y cómo. ¿A quién? ¿Dónde? Porque tiene la autoridad. ¿Sí? Pero no te quepa duda. Él lo puede hacer. Y avanzamos un poquito más. Caso extremo de sanidad. Hay 3 relatos que no los vamos a leer. ¿Puedes pasar uno, Fran? Gracias. Hay 3 relatos, no los vamos a leer. Ahí dice Marcos 5, Lucas 7, Juan 11. Son relatos de personas a quienes Jesús resucitó. Se habían muerto y Jesús las resucitó. O sea, fíjense, lo más extremo y imposible de resolver del universo es la muerte. Vieron que dice: mientras hay vida hay esperanza. ¿Por qué? Porque cuando ya se murió y ya no hay esperanza. No hay vuelta atrás. La gente normalmente, en un mundo normal, no vuelve de ahí. Sin embargo dijo: bueno, en tu mundo normal sí, pero en el mundo normal mío la gente puede volver. Así que resucitó. Hay 3 relatos ahí, pero hubo más personas a quienes Jesús resucitó. Lo más loco es que se podía resucitar él solo. Eso superó todas las marcas. Vamos a leer ahí en Juan 10. Juan 10. Juan capítulo 10, en el versículo 18. Él está hablando, en el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Para los que piensan que los romanos mataron a Jesús, que los judíos mataron a Jesús, que los sacerdotes, que el poder, que los opresores, que la mar en coche, Jesús dice a todos, son todos extras en la película, ¿sí? Yo voy a morir porque yo voy a poner mi vida. Dice: nadie me la arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. No existe en el universo otra persona que haya podido decir una cosa así. Muchos han orado por personas que fallecieron y hay testimonios de personas que han vuelto a la vida después de eso. Pero ninguno se resucitó a sí mismo. El único que tenía el poder para ir hasta la muerte, entrar y volver a salir como Pancho por su casa fue Jesús. Él era el único, ¿sí? Así que este es Jesús. Cuando hablamos de Jesús y cuando le cantamos todas las cosas lindas que le cantamos, que alguno habrá pensado: ¿no están exagerando un poco? Ya está, aflójenle un poquito. Este es Jesús. Por eso le decimos todas las cosas que le decimos, porque este es Jesús.
En Filipenses, ya vamos aflojando, ya termina esta maratón de textos, tranquilos, pero acá viene un pasaje que es clave en la palabra de Dios. Este pasaje es clave. Filipenses 2. Lo dice acá el que lo escribe casi como si fuera una poesía. No sé si en el griego original que se escribió esto tendría alguna clase de rima o musicalidad, pero lo que dice es tan importante, que en nuestra cabeza puede sonar la música atrás. No lo vamos a leer todo este pasaje, pero vamos a leer a partir del versículo 8. Dice que Jesús, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encima ni siquiera cualquier muerte, porque lo podrían haber matado así un puntazo bien puesto y se terminó el asunto. Lo podrían haber matado de tantas maneras, pero él eligió, y cuando digo que él eligió era porque él sabía. Algunos piensan, pobre Jesús, todo lo que le hicieron, tan bueno que era, qué injusto. Él como Dios, cuando quería podría haber cortado la película y decir, basta, me cansé, ya está, damos esto por cerrado. Se aguantó todo. Voluntariamente puso su cuerpo y su ser entero para sufrir cada cosa que sufrió. ¿Sí? Y eligió, de alguna forma, en esta capacidad de resolver las circunstancias, la muerte más humillante y vergonzosa que había en este momento. Había muchas maneras de morir. Ahí los romanos eran bastante expertos. Ellos podrían haber hecho la serie esa 1000 maneras de morir. Conocían muchísimas. Una de las más humillantes y difícil, dolorosa, fue la que le tocó a Jesús. Pero no fue casualidad. Él se quedó ahí a propósito. ¿Por qué? Para que vos y yo no tuviéramos que pasar por la muerte espiritual. Para librarnos de algo eterno. Él pasó en el momento ese, que fue un momento que duró varias horas, ¿sí? Pero en ese momento, mirándolo a la distancia, es como un momento. La muerte y la humillación y la vergüenza que vos y yo merecemos por nuestros pecados. Porque para Dios nuestros pecados y nuestro darle la espalda y no darle ni 5 de bolilla y vivir como si Él no existiera, no es nada. No es nada, es importante. De hecho es gravísimo. Para librarnos de esto, Jesús se quedó en esa cruz hasta el final. Y el final fue morirse. Y muchos dijeron, listo, se murió, por fin, este plomo nos complicaba la vida a todos, estamos todos tan tranquilos hasta que llegó Jesús y nos hizo quedar a todos como unos sonsos, decían los sacerdotes de esa época. Listo, muerto el perro, se acabó la rabia, vámonos a casa a hacer un asadito, a celebrar de alguna manera. Y no va que al tercer día el tipo resucita. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Porque no se iba a quedar ahí. Porque todavía tenía que venir a decirte, ¿entendés? Esto lo hice por vos. ¿Entendés? Sufrí y resucité para que vos también puedas tener vida. Para que no te quedes atrapado en tu mundo. Para que no te quedes atrapado en tus desgracias. Lo logré, ¿entendés? Lo logré para vos. Esta victoria es la que te regalo a vos. Así que es tremendo esto, es tremendo. Esto es lo que cuenta Filipenses. Así que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre la naturaleza, la creación, sobre el mundo espiritual, sobre los pecados, sobre la enfermedad, sobre la muerte y la posibilidad de volver a la vida. Ahora yo te hago una pregunta, que primero me la hice yo. Y por eso me animo a hacértela, porque a mí me movió los cimientos. ¿En serio pensás que tus problemas son demasiado graves y están fuera de control? ¿En serio pensás que no hay solución? A la luz de todo esto, no sé, saca tus propias conclusiones. Pero para mí, como es a confesión de las partes, relevo de pruebas, ya está todo dicho. Él tiene toda la autoridad.
Él es el creador de todo y pone de alguna forma todo a disposición de los que lo aman. Porque dice la palabra que Él dispuso todas las cosas para el bien de los que lo aman. Eso no significa que todo te salga bien, ¿eh? Pero bueno, vas a ver que después todo sale bien. Primero hay que recorrer el camino. Tremendo. Ahora, ¿saben qué? Mi alma se me vino al suelo cuando llegué a la siguiente conclusión. Todo ese poder, toda esa autoridad, toda esa capacidad, toda esa fuerza, todo ese amor que mueve el poder de Dios, de golpe todo se reprime y se encierra en una cajita. ¿Ante qué? ¿Qué cosa tiene? Yo no voy a decir el poder porque no es un poder intrínseco, pero es la posibilidad concreta de frenar ese tsunami de autoridad y poder y capacidad de Dios. ¿Sabes qué? Es bastante simple. Nuestra voluntad. Tanto poder. Y vos le decís, no. Y es como que golpea. Todo se apaga. Pero no se apaga porque vos tengas el poder de frenar a Dios, ni yo. No tenemos el poder de frenar a Dios. Dios elige frenar su poder ante tu no, ante tu falta de fe, ante tu decisión de no escucharlo. ¿No es tremendo que un Dios tan grande repliegue todo su poder porque un mocoso dice, no? Y lo he hecho tantas veces. Es tremendo esto. En Apocalipsis 3:20, un pasaje muy famoso, dice, Dios, yo estoy a la puerta y llamo. No te bajo la puerta a patadas. No hago jamejameja, no sé, eso que hacía Goku y ¡puf!, la puerta voló. No. Tuc, tuc, tuc. ¿Cuánta humildad? ¿Ven que era un Dios humilde? ¿Cuánta humildad de parte de un Dios tan poderoso que dice, ¿sabes qué? Yo podría, pero te pregunto a vos, ¿querés? Me acuerdo cuando se encontró con un ciego, que Jesús, Jesús le gritaba, y Jesús como si no supiera qué le pasaba al pobre ciego. Jesús sí entendía todo, él tenía el conocimiento de Dios, sabía que el tipo era ciego, y le dice, sí, ¿qué querés? Le dio la oportunidad de decirle lo que quería, ganarme la lotería. No, quiero ser sano, dijo él. Quiero recibir la vista. Bueno, entonces Jesús lo hizo, pero primero preguntó. Jesús está esperando tu respuesta y la mía. No es nada. Fíjate vos con tu decisión, o yo, no te voy a poner a vos, voy a decir yo, con mi capricho, mi testarudez, mi todo eso, freno toda la posibilidad de que Dios transforme todo en mi vida. Qué importante que es esa decisión. Dice la palabra también que en Deuteronomio, un pasaje muy antiguo, Dios le dice al pueblo de Israel, elegí la vida. Le da la oportunidad de elegir. Y si querés elegir la desobediencia y todo eso, bueno, está bien, hacelo. Bancate las consecuencias, pero podés elegir lo que quieras. Y Dios nos dice a nosotros eso, elegí. Decidí. Obvio que después convivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Y sí, no queda otra. Lo maravilloso de esto es que aun si elegimos mal y estamos viviendo enredados hasta el cogote en las consecuencias de nuestras decisiones, aún ahí todavía dice Dios, yo estoy acá, No te dice, cuando después volvés y decís, no, ¿sabés qué? Me equivoqué. Ah, Lola, yo te di tu oportunidad, la dejaste pasar. En la otra vida, es cierto que no hay otra vida. Bueno, no sé, que Dios te ayude. Tampoco. No, te recibe y te dice, te estaba esperando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la historia del hijo que volvía a la casa del padre y el papá lo esperaba? Y todos los días miraba en la tranquera a ver si el hijo llegaba, ¿no? ¿Cuántas veces miró en la tranquera a ver si el hijo venía? Y el hijo no venía, hasta que un día el hijo volvió.
qué lindo, qué lindo. Otra consecuencia de este asunto de la autoridad de Jesús. No hay circunstancias imprevistas. Tu vida se complicó, se te puso patas para arriba, un diagnóstico, una ruptura, un problemón familiar, una pelea, una muerte, un accidente, un desastre económico. ¿Qué te pasó? Y te sorprendió y te quedaste ahí como que de golpe te faltaba el piso debajo de los pies. Bueno, eso que para vos fue una sorpresa, para Dios no lo fue. Tenés que saberlo. No lo fue, no fue una sorpresa. Porque Él estuvo siempre en autoridad. Él estuvo siempre viendo lo que pasaba y controlando lo que Él necesitaba controlar. Él permite cosas también. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta. Entonces Dios es tan bueno y nos busca, y nos ama, y nos llama, y nos tiene paciencia. Tremendo este Dios, ¿no? Fíjense en Jeremías capítulo 29, un pasaje muy famoso, muy hermoso. Jeremías capítulo 29. Dice, muchos seguramente escucharon esto, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Me encantó. Yo quiero eso. O sea que Dios tiene buenos planes para mí, por más que yo vea que todo se complicó, a pesar de que todo se complicó, Dios sigue teniendo buenos planes. Y si encima el que hace los buenos planes tiene la capacidad de que sucedan, listo, perfecto. Todo luces verdes, ¿no? Cierto que las promesas de Dios siempre tienen una condición. ¿Cuál es la condición? Entonces, dice el versículo 12, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. ¿De qué cautiverio? ¿Hay alguno privado de libertad acá que pueda hablar de cautiverio? No, están acá, así que supongo que no. ¿Alguno capaz que en libertad condicional? No, están todos libres, ok. Entonces, ¿de qué cautiverio habla? ¿Saben cuál es el peor cautiverio? Las mentiras del enemigo, que nos hacen sentir solos, que nos producen miedo, que nos hacen sentir no amados, no cuidados, cuando en realidad siempre hubo un Dios ahí que nos cuidaba y nos amaba. A pesar de las cosas que pasaron. Yo, si tengo que pensar en mis hijos, por ejemplo, yo como papá de hijos, o sea, responsable de la crianza de algunos chicos, no siempre los libré de las consecuencias y de los problemas de sus decisiones. Algunas veces tuve que dejarlos. ¿Para qué? Para que entiendan, para que aprendan, ¿no? Y bueno, y Dios hace lo mismo con nosotros. A veces dice, bueno, dale, corre, ya, yo te espero acá. Ya te la vas a dar y vas a volver y ahí vas a entender que lo que te estaba diciendo era cierto, ¿no? Entonces Dios lo hace esto. Él tiene buenos planes, ¿sí? Pero lo importante para que esos planes se ejecuten es que vayamos a Él, que lo busquemos, que lo escuchemos, que le preguntemos, que tengamos en cuenta lo que Él dice, que le hagamos caso. Dice la palabra de Dios, la obediencia es mejor que los grandes sacrificios. ¿Qué valor tiene que regales toda tu fortuna para los niños pobres si tu corazón no quiere acercarse a Dios, ¿no? Entonces, qué tremendo es esto. Esa obediencia es la clave y la buscamos cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, te necesito. Guíame, mostrame, necesito. Correme el velo para que yo pueda ver lo que vos ves. Yo veo puros problemas, pero si vos me cambiás los ojos, capaz que yo entienda algo. Señor, yo te necesito, yo te necesito. Y el Señor no te va a dejar con las ganas. Él se va a revelar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Un ítem más y ya con esto vamos terminando. Muchas veces hemos reclamado esa autoridad de Dios, esa capacidad que sabemos que Dios tiene para resolver cosas, solamente como una excusa para quedarnos en el molde. O sea, para no hacer nada. Sin embargo, hay una parte en Mateo 28, no la vamos a leer, lo hemos citado en varios cultos este texto. Mateo 28, Jesús, ahí con un pie en el estribo yéndose al cielo, y le dice a sus discípulos,
toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Está eso escrito ahí por ahí? No me acuerdo. No, eso todavía no. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan esto y lo otro y lo otro. O sea que la autoridad de Dios es un aval para que caminemos, para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que nos movamos en fe. No es una autoridad que simplemente nos envuelve y nosotros relajaditos ahí, panchos, chill, en nuestro sillón preferido, y Dios va a hacer toda la obra. Yo tengo que descansar. No. El poder de Dios y la autoridad de Dios es algo que nos empodera a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Eso que Dios nos indicó. Así que no usemos, por favor, esa autoridad y ese control y ese dominio de Dios simplemente para justificar que no vamos a mover un dedo. Más vale que Él haga todos los milagros porque yo de acá no me muevo. ¿No es Él el que tiene el poder? Yo no. Bueno, listo, yo me siento y miro la película. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, hay pasos de fe, porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra. Así que para terminar esto, y ahora sí, Fran, poné la última filmina, por favor. La pregunta odiosa, la pregunta del final. ¿Reconozco su autoridad? Y yo puse ahí algunos ítems que podrían desparramarse infinitamente en todas las áreas de tu vida. Yo puse... ¿Reconozco su autoridad en mis decisiones? ¿Lo que voy a hacer, le pregunté a Dios? Esto hemos estado aprendiendo en los jueves anteriores, en el estudio bíblico. ¿Le pregunté a Dios o me mandé solo porque mi sentido común, que es tan espectacular y siempre me guió bien, me dijo, dale, hacelo? No. Él es el que tiene la autoridad. ¿Reconozco su autoridad en mi hogar o en mi casa mando yo? Esto para los adultos. Y para los que no son adultos y todavía están sujetos a la autoridad de papá y mamá, sépanlo. Nos sujetamos a la autoridad de papá y mamá, pero porque nos sujetamos a Dios también. ¿Reconozco su autoridad en mi matrimonio? ¿Quién pone las pautas de lo que está bien y lo que está mal, lo que tengo que tolerar, lo que no? ¿Quién lo hace esto? ¿Es Dios o soy yo por mis locuras? En mi economía, me va re mal económicamente, no tengo un mango. ¿Estás siguiendo los principios de Dios o estás usando tu mejor creatividad, que no está mal, pero es posible que tenga límites? ¿Estás poniendo en práctica los principios de Dios para administrar los recursos que Dios te da? ¿O solo estás llorando porque hiciste tan mal tus cuentas que ahora debes 1 millón o varios millones en la tarjeta? ¿Qué hacemos? Dios es Dios de nuestra economía también. ¿Reconozco su autoridad en mi vida sexual? Esto es algo súper importante porque nos afecta de diferentes maneras, cada uno en su edad y en la etapa que esté atravesando. Podemos estar haciendo todo bien o todo mal. Entonces, dejemos que Dios gobierne. En mi relación con la iglesia, marcamos la cancha terriblemente con la iglesia, porque la iglesia no voy a dejar que me invada, que se meta en mi casa. No es la iglesia, es el Señor, es el Señor. Reconozco su autoridad en mi trabajo porque ese jefe de porquería que tengo, ese jefe, Dios permitió que esté ahí. Así que fíjate lo que vas a hacer, porque Dios lo permitió. No dejes de ser luz. Eso no significa que seamos bobos ni nada por el estilo, pero dejemos que Dios gobierne. Reconozcamos que Él está gobernando esta situación. En mis malos hábitos, adicciones, conductas que tenemos que no podemos zafar, costumbres malas, maneras de reaccionar ante situaciones, ¿estás dejando que la autoridad de Dios transforme eso? ¿O simplemente te aferrás a eso por costumbre, o porque te gusta, o por la razón que fuera? Etcétera. Seguí con la lista como quieras. ¿Querés que te vaya bien? Hacele caso a Dios. Reconocelo. Yo te invito a que cierres tus ojos ahora y te hagas esta pregunta.